Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes desde España, buenos días desde otros lugares. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Inicio yo concretamente hoy, día 3 de abril, una ruta de entrevistas a través del programa K-Jumper de la gran Cristina de Arozamena, y he querido comenzar con una invitada súper especial. Ella es Carmen Fernández, es experta en biocoaching y creencias, es terapeuta capacitada de LNT, Like Speaker transformacional, y es creadora de su propio método, el método Be One. Carmen, muy buenas tardes, encantada de estar aquí. Muy buenas tardes, Ángeles, muchísimas gracias por esa presentación, madre mía, wow, yo quiero que todos los días me presenten así. Y ha sido resumida, ha sido resumida. Bueno, Carmen nos viene hoy a hablar sobre creencias. Es una gran experta en creencias y el impacto que tienen en nuestra vida, y además de su propio método. Y me gustaría, Carmen, que nos contases, más allá de toda esta formación, de toda esta gran experiencia profesional que tienes, que doy fe de ello, es una gran profesional. ¿Quién es Carmen, más allá de todo esto? Bueno, pues Carmen es una persona normal y corriente, es una mujer que me he hecho a mí misma prácticamente por situaciones y circunstancias de la vida, pues uno va adquiriendo unas habilidades, ¿no? Digamos así. Y una mujer muy entusiasta, con una visión muy grande, siempre viendo las oportunidades en vez de los problemas, ¿no? Como mi abuela me dice, tú siempre miras hacia lo blanco en vez de hacia lo oscuro. Y bueno, pues en definitiva una persona sencilla, normal, que me apasiona ayudar a los demás y que, bueno, en mi recorrido para encontrar esas respuestas para mí misma, he conseguido esas herramientas que me pueden acercar a dar el mejor servicio a las personas, que en definitiva es lo que me hace feliz. Pues perfecto, Carmen. Bueno, de hecho, tu lema es ser lo que quieres ser, que me parece una frase súper potente. Wow, ser lo que quieres ser. Cuéntanos un poquito cómo surge este lema, cómo surge un poco bueno, esa trayectoria, cómo inicias un poco en todo esto, porque eres una gran experta en el tema. Pues me inicio, como te he comentado ya, buscando respuestas a mí. En mi vida hubo hace 4 años un momento de quiebre, ¿no? Donde uno como que se cansa ya, ¿no? De decir, pero ¿por qué siempre se están repitiendo las mismas situaciones cuando parece que el agua está calmada? Viene otra situación para hacerte que se remueva, ¿no? O que vuelvas a revivir otra vez ese dolor, ese sufrimiento. Y ahí empecé, yo ya venía del desarrollo personal para mí, hace 7 años que empecé, ¿no? En serio, ya que me lo tomé porque también tuve otro momento de inflexión, mamá de 2 niños, los chicos se hacen mayores, yo he sido una persona muy enfocada a la familia, ¿no? Para mí mi proyecto de vida era mi familia, y ahora mirando atrás me doy cuenta que muchas de las cosas que están en el método Big One son prácticamente las que yo he ido utilizando. Entonces, le ha dado sentido a decir, sin saberlo, he sido capaz de crear eso que yo quería, pues voy a ver qué necesito tener para para tener la seguridad de que eso es así, no solamente para mí, sino que puedo hacerlo con otras personas. Y pues surgió primeramente en mi sanación, por así decirlo, y poco a poco pues ha sido un cúmulo de circunstancias. Cuando cerraba un ciclo, como que me faltaba todavía un poquito más, entonces buscaba otra formación. Entonces he ido cerrando piezas de puzzles que tenía abiertas, me han ido dando respuestas a preguntas que yo tenía, y al final lo del nombre, pues bueno, surgió en una reunión con unas personas que me lo presentaron, y es como que me llamó la atención. No, yo no sé inglés, no sé demasiado bien, pero luego cuando vi la traducción digo, es que es mío, es que verdaderamente lo que yo siempre he querido ser yo, pero por situación y lo que he dicho antes, por las circunstancias, me he encargado más de que los otros sean verdaderamente
lo que ellos quieran, y yo he estado como en el segundo plano, yo empujando a las personas a que sean, y yo me he quedado atrás. Bueno, qué maravilla, Carmen. De verdad, el nombre del método me encanta, me encanta. Y bueno, Carmen, como comentábamos, hablando de creencias y el impacto que tienen, ¿no? Que tienen en nuestra vida, aún sin saberlo y sin conocerlo, ellas operan en nuestra vida. Cuéntanos un poquito, ¿qué son para ti las creencias? ¿Cómo nos puedes un poco Pues mira, orientar? las creencias, existen las creencias limitantes y las potenciadoras. Yo he de decirte que las creencias limitantes me he dado cuenta que las tenía ahora ya de mayor. Justo ahora, en este momento, cuando quizás en los 2 últimos años, cuando me he dado más cuenta que tenía más creencias limitantes, porque yo mirando hacia atrás, lo que he hecho es que esas creencias o ese miedo que me provocaba las creencias, lo que hacía es que me servía como impulsor. No sé si te lo comentaste alguna vez o con alguna persona, que yo lo utilizaba cuando tenía un miedo, lo utilizaba como un escalón para ir hacia arriba, ¿no? Miraba qué podía hacer para superarlo. Pues ahora con estas formaciones que he hecho de gestión del miedo, de coaching, verdaderamente es plantarle cara y trabajar, ¿no? Las creencias inconscientemente operan ellas en nuestra mente y nos paralizan, nos bloquean, nos hacen de filtro a, a esa intuición, ¿no? Cuando tú tienes yo digo una vibración, ¿no? Una llamada en el corazón, que yo siempre lo he hablado, que yo pensaba con el corazón, digamos que hacen de filtro para que no consigas lo que quieres. También porque esas creencias vienen impuestas ya pues, por nuestros padres, con la mejor de las intenciones. Cuando vamos al colegio, pues, ¿quién no ha tenido pues, un profesor que te ha dicho, pues, eres un inútil o no vales para estudiar o esto no se te da bien? Y claro, nosotros como niños, ¿qué hemos hecho? Pues nos hemos creído que no valíamos y nos hemos quedado en el no intentarlo. Es curioso, es cierto, Carmen, ¿no? Que son como esas cosas grabadas a fuego, sobre todo en la infancia, ¿no? Donde Exacto, entra esa sí. información sin filtro. Vemos, Sí, no filtras como quizá puedas hacerlo en una edad adulta, que ya puedes más o menos gestionar o seleccionar qué autoridad tiene quien te dice qué, ¿no? Pero en la infancia hay mucho de exacto. Además, ten en creencias. cuenta que en los primeros años de nuestra vida, de los 0 a los 3 años, son los primeros y donde se crea nuestra personalidad, donde creamos pues prácticamente todo, porque venimos limpios, yo soy muy natural, digo, venimos limpios completamente, y es donde percibimos por la vista, por los oídos, donde nosotros nos comunicamos prácticamente por gestos. Pues si tengo hambre lloro, si tengo frío también, si me caigo y me hago daño, hasta que empiezo a hablar y a verbalizar. Todos son bueno, pues impulsos que yo voy recibiendo y eso se va quedando grabado en mí. Es que es muy importante el afecto que reciba el niño de los 0 a los 3 años, porque eso le va a condicionar su desarrollo de sus habilidades y luego su personalidad. O sea, va a tener, de hecho, bueno, hay muchas personas que yo, quizás por eso también saqué lo del método, porque me sorprendió muchísimo que, que yo tenía a ver, yo no he sido muy buena en los estudios, entonces yo una persona que tuviese una carrera y tal, pues para mí era pues una persona que tenía una solidez, que tenía bastante importante, ¿no? ¿Y crees, Carmen, hablando del tema de estudio, que eso es una creencia, mirado ya con esta perspectiva adulta y con este conocimiento, ¿no? Y esta experiencia que has ido adquiriendo? Sí, para mí es una creencia y además limitante ha sido en mi caso, porque además muchas personas se han encargado de no mirar lo que sabes hacer ni lo que eres, sino qué título tienes. Entonces a mí eso es una cosa que, bueno, que también tampoco lo he defendido, pero me sorprendió mucho cuando yo empecé el desarrollo personal y empecé a coincidir con personas donde yo pensaba que era yo la que estaba tarada porque no había estudiado, no, bueno, había hecho peluquería y estética y había gestionado un negocio. Cuando tuve 19 años me fui a Alemania y gestioné un negocio de restauración, pero no tenías un título de algo, entonces para mí eso era una limitación. No era una limitación, sino que yo me veía más pequeña, menos que otras personas. Pero me sorprendió, como te digo, cuando yo empecé en el tema del desarrollo personal, eh,
que eran personas pues que venían de tener una carrera o 2 carreras y de repente digo, pues es que somos iguales. La única diferencia que yo había elegido hasta ese momento hacer lo que yo quería, que era, bueno, pues elegí peluquería y estética porque era lo que en ese momento me solucionaba lo que yo quería, que era estar cerca de mi familia. Y luego, pues el tema del trabajo que elegí para desarrollar a lo largo de mi vida laboral era porque yo había proyectado estar con mis hijos. Para mí mi prioridad era atender a mis hijos y, bueno, pues era lo que yo había creado, ¿no? Sí, Y me sí. sorprendió muchísimo eso. Y lo que pasa es que luego lo he vivido también con mis hijos en el colegio, ¿no? Si no eres un 10, si no te adaptas, si no eres un niño brillante, digamos bueno, que tienes tus dificultades. De hecho, ahí yo con los profesores... Pero bueno, eso es un tema que hay que movilizarlo porque hay que trabajar inteligencia múltiple. Y me encanta que le des también visibilidad, porque es cierto, como muchas veces el propio sistema, la propia sociedad o las experiencias que vivimos nos condicionan y vives la vida de una forma u otra, dependiendo, ¿no? de cómo esas creencias que en su momento compraste o bueno, te lo creíste, ¿no? Por decir las creencias, ¿lo crees? Cómo va actuando, ¿no? Hasta que le pones ese, como bien estás diciendo, hasta que le pones un poco ese, le plantas cara y dices, pero bueno, vamos a ver, vamos por partes y dónde está realmente esa limitación. Quisiera que nos comentases, ¿no? Un poco cómo nos puede ayudar en nuestra propia vida a comprender todo esto tan valioso, ¿no? que estás diciendo, porque... Pues te puede ayudar sencillamente por la experiencia, ¿no? Que yo he tenido mía personal, siempre hablo de mi experiencia personal y luego de las personas que me han dado el feedback. Pues estar en una situación que aparentemente estás bien, que has conseguido tus objetivos, que tienes una vida cómoda, pero que hay algo en tu interior que no acabas de estar realizada, ¿no? Por eso lo de ser lo que quieras ser, porque a lo mejor sí has podido elegir una carrera o un trabajo que en ese momento te llenaban, pero lo ha sido quizás por las circunstancias o la situación que estás viviendo. Pero no es lo que tú querías. Todos cuando hemos sido pequeños soñábamos que unos querían ser médicos, otros ingenieros, otros pilotos, pero a lo largo del camino, en algún momento se nos olvidó el sueño que traíamos. Y entonces nos adaptamos, pues porque lo que decía antes, los padres te suelen llevar, o luego otras personas que ven que tienes unas capacidades que las puedes desarrollar o puedes encajar mejor en este lugar, pues te llevan hacia esa dirección. Y muchas veces no te preguntan. Yo esto lo he visto mucho, fíjate, por ejemplo, siempre en los niños. Yo tengo 2 hijos y los 2 han hecho deporte, pero no han sido porque yo les haya metido al deporte, sino porque ellos han probado varios y se han quedado con el que a ellos les ha gustado. Y si han estado 2 años y han querido hacer guitarra o hacer otra cosa, lo han hecho. Y sin embargo, había niños que los padres los metían al fútbol y tenían que hacer fútbol, aunque el niño quisiera hacer otra cosa, pero al padre le gustaba el fútbol. Qué interesante, Carmen, esto que estás aportando ahora mismo. Es cierto, como observando al niño. Los niños ya tienen su propio potencial, ¿no? Y realmente no tiene por qué ser ni una cosa ni otra, pero ¿crees que a veces los padres proyectan en los hijos lo que les gustaría y con toda esa maravillosa buena intención, como al final el niño no puede desarrollar su propio potencial, ¿no? Y eso de alguna manera en su vida lo va arrastrando? ¿Crees que es así? Sí, porque yo también dentro de las mejores intenciones, queriéndolo hacer todo lo bien que estaba dentro de mi mano, dando todo lo que yo no había tenido, también ahí en ese momento invadimos el espacio del niño, invadimos porque tiene que haber una coordinación entre los padres y el sistema educativo. Hay niños que, bueno, pues tienen capacidades intelectuales más desarrolladas, a lo mejor no tienen desarrollada lo que es matemáticas, lengua, todas esas, pero tienen otras inteligencias muy desarrolladas que si las potenciamos no frustramos las otras.
ayudamos que las más bajas suban un poquito y las otras, bueno, pues no serán un 10, pero sí que en lo que a ellos les gusta van a ser brillantes. Entonces yo lo he vivido porque para mí la prioridad era que terminaran los estudios, que tenían que estudiar, que tenían que estudiar. Entonces, en ese enfoque siempre la suerte que también les he dejado que ellos elijan el deporte, que hagan, bueno, pues idiomas, música, teatro, 1000 cosas. Pero focalizaba siempre en los estudios. Y ahí también entiendo que mi papel también ha estado ahí un poco... me he pasado de la rosca. Bueno, pero es interesantísimo todo esto que comentas de creencias. Estoy intentando ver, porque no puedo ver ahora mismo, si hay personas conectadas en estos momentos. Me pone que hay 6. Hay 6, pues damos la bienvenida. Es que estoy intentando verlo por otro dispositivo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, los que os vayáis sumando. Fantástico. Muy bien. Muy bien, pues Carmen, me gustaría que nos contases un poco cómo las trabajas tú, las creencias. Yo las creencias las trabajo a través del método B1, porque para mí las creencias ayudan a que tú tomes conciencia de quién eres. Yo siempre digo, hacer ese viaje hacia tu interior, conectar con esas creencias que para mí, yo hablo también mucho de los bloqueos, porque esas creencias lo que hacen que te producen en tu vida unos bloqueos que te impiden avanzar. ¿Qué hago yo con el método B1? Conecto a la persona con ese bloqueo, pero no solamente con el bloqueo, sino con el origen del bloqueo. O sea, si tú me dices que tienes miedo a hablar en público, yo te puedo ayudar a que se te vaya el miedo a hablar en público, ¿no? Porque vamos a trabajar unas técnicas, unos ejercicios y vas a poder hablar en público. Pero si no atacamos, como yo digo, no quitamos esa chincheta que tenemos en ese zapato que nos está haciendo la herida, en cualquier momento de mi vida que yo esté expuesta a una situación de estrés, no de estrés, sino una situación que me va a recordar qué es lo que me produjo que a mí me diera ese pánico a hablar en público, pues me voy a quedar en blanco. Ajá. Entonces, es ir al origen, ¿no? A esa primera vez. A esa primera vez que a ti te produjo ese miedo, pero luego hay veces que pasamos, tú te ríes porque ya lo sabes. Yo me río. Pero yo no hago nada, sino que es la persona que al conectar con su miedo, puede ser que no sea un miedo tuyo, que sea un miedo de tu madre que lo has heredado o de tu abuela. Entonces, eres tú la que vas dando esos pasitos hasta llegar y ves el origen real, lo vives y lo procesas, ¿no? Lo gestionas y lo borras. Porque si yo te llevara solamente al origen, digamos que en esa cadena yo te quitaría el eslabón del origen, pero quedaría en el trayecto del camino, quedarían unas huellas que siguen estando ahí. Esas heridas siguen estando ahí. Doy fe. Yo he probado el método de Carmen. Maravilloso. Y efectivamente es como tú estás diciendo, que porque está muy bien conocer el origen, pero bien, lo conoces y después hay que hacer algo más, porque es importante conocerlo, pero luego hay que transformar y liberar esa creencia, ¿no? Esa creencia y ese bloqueo lo que hace que te haya producido unas heridas, esas heridas en tu cuerpo. Yo siempre hablo que tenemos el cuerpo físico, el energético, el emocional, tenemos el espiritual, muchísimos. Pero yo trabajo el equilibrio entre el cuerpo físico, el energético y el emocional. Eso te hace que tú ya tengas tu conexión con tu cuerpo espiritual, ¿no? Que todos somos espirituales, queramos o no, venimos así y tenemos que aceptarlo. Entonces, lo que yo consigo o lo que yo quiero que la persona consiga es que encuentre el equilibrio para que tu energía fluya de manera natural por tu cuerpo y tú puedas tener esa ligereza, esa agilidad mental, esa apertura de mente, esa conexión con tu intuición para que puedas recibir, ¿no? Yo siempre digo, estamos continuamente queriendo manifestar, queriendo recibir cosas, pero si no nos vaciamos de esa información que tenemos interior,
pues mucho puedo pedir, pero si no dejo hueco para que entre algo, pues no va a entrar. Así lo he vivido yo, lo he experimentado, y entonces, bueno, pues es lo que me da resultado. Efectivamente, Carmen, es increíble, ciertamente, la importancia del que yo también lo vivo así en el trabajo, la importancia del equilibrio. Si trabajamos solamente una parte, no estamos separados. Nuestra parte, nuestro cuerpo, nuestra parte emocional, de la cognitiva, ni de la energética, ni de la espiritual, no estamos separados. Entonces es como acometer por diferentes áreas. Exacto. Es súper, súper interesante. Y bueno, recuerdo, o sea, cuando yo tuve la sesión contigo, es muy, muy potente y verdaderamente llegas al origen y algo ocurre. Sí, lo que pasa es que luego aplico lo que es el tema del coaching, lo trabajo porque tiene que ser algo que sea, para mí tiene que ser tangible, tiene que ser medible. Entonces, a través del coaching puedo utilizar herramientas que también me dan forma para que la persona también lo vea, porque hay veces que lo que no se ve no se mide. Entonces, para mí es importante el coaching, que hace 2 años empecé con Cristina de Arozamena, estamos en el proyecto K-Jumper, y es lo que me da esa estructura para poder, digamos, los pilares de esa casa para que se vayan levantando los bloques, ¿no? Los pisos en equilibrio para que... Bajarlo a tierra, ¿no? Sería como bajarlo a tierra y poner en acción, ¿no? Que al final es un poco, no quedar todo en esa nebulosa y como, bueno, ahí, no, porque encarnarlo, ¿no? Exacto, porque una vez que ya lo bajas a tierra, desde ahí ya lo puedes, porque ten en cuenta que hay personas que su bloqueo les está afectando en su proyecto de trabajo, o una persona en su empresa, en los resultados de su empresa. Entonces, desde ahí tú ya puedes marcar tu plan de acción, ver, marcarte tus objetivos también, y desde ahí los puedes ir trabajando. Perfecto, perfecto. Pues la verdad es que el proyecto es una maravilla. Cuéntanos un poquito más, ¿no? ¿Qué proyectos tienes ahora también actualmente entre manos? ¿Qué cosas estás haciendo? Sé que estás haciendo muchas cosas. Bueno, pues estamos en proyectos bueno, ahora tenemos un webinar el día 12 de abril, que es el poder de diseñar de lo que quieres ser. Todo va basado en esto, en poder darte la oportunidad de que tú seas la maestra de tu vida, que decidas, que nunca es tarde. Bien está que a partir de que somos pequeños nos hemos olvidado un poco de lo que queríamos, pero tenemos ese momento. Sobre todo mi proyecto está enfocado a las mujeres, también por mi experiencia, porque ahí sobre los 46 años así, las mujeres, la mayoría, entramos en esa crisis que se nos junta todo, los problemas hormonales y la crisis que ya voy a estar casi en los 50. Entonces, desde ahí puedes tomar conciencia y puedes empezar a planificar, ¿no? Cómo quieres que sea tu próximo o tu segundo ciclo de vida, por así decirlo, para que tengas esa plenitud. Entonces, pues los proyectos están ahora en esos webinars, esas masterclass, y en poner en marcha el proyecto a 100%, trabajando desde, bueno, los 3 pilares que tengo, lo de te quieres, te cuidas y creces, que desde ellos trabajo la maestría personal, la transformación y el training, entrenar a las personas para que sean sus propios maestros y que puedan, pues, en definitiva, hacer lo que yo hago, que es... Al final se trata, ¿no?, de acompañar, ¿no?, de alguna manera, que las personas tomen las riendas de su propia vida, ¿no? Claro, me gusta acompañar, pero digo, yo soy de las que digo que a mí me gusta que las personas no tengan que depender de otra, sino que sean capaces de tener herramientas que ellas las puedan utilizar. Porque es que no tenemos que buscarlas fuera, las tenemos dentro. Necesitamos esa persona que nos ayude a tomar conciencia, a que nos las muestre, y porque yo te puedo acompañar a que tú veas cuál es el bloqueo que tienes, pero eres tú la que tienes que hacer el trabajo. Exacto, y la elección final, ¿no?, la tiene la propia persona. Puedes
puedes mostrar, pero la última palabra, ¿no? La tiene la persona, porque cada vida es individual y... Cada persona es diferente. Yo cuando me dicen las personas, ¿cómo lo haces? ¿Qué tal? Digo, mira, yo es que hasta que no estoy delante de la persona, cuando trabajo una sesión individual, Sí. hasta que no estoy delante de la persona, no puedo seguir un guión. Tengo unas pautas, ¿no? Pero es que es en función de la persona. Hay personas que necesitan que les haga la sesión de coaching completa, de libro, como yo digo, pero hay otras que no, que tienes que ir según va fluyendo, tienes que, yo digo, es como un ovillo de lana y que vas tirando poquito a poco y según la persona, además la experiencia de cada persona es completamente diferente, eh, son muy bonitas, pero en definitiva lo que yo he conseguido es que la persona, eh, el encontrar el origen, no le suponga un sufrimiento, porque tengo otras técnicas que las puedo utilizar, pero te llevan más al dolor para luego sacarte. Y con el método de IWAM vas directo al origen, pero evidentemente hay veces que te duele porque cuando vives una experiencia que la vives, pero no es de esa manera tan intensa como lo hacía anteriormente. Entonces eso a mí me gusta que las personas no me gusta el dolor, entonces prefiero que las personas no sufran. Y que lo hagan también, pues eso, en su propio ritmo, ¿no? Y a su propio proceso. Cada persona es diferente, sí, sí. Eso es lo bonito, realmente. Pues verdaderamente, bueno, es una maravilla, ya os digo. ¿Cómo podemos contactar? ¿Cómo se puede contactar contigo si alguien quiere una sesión? Pues pueden contactar por redes sociales, que tengo mis redes sociales, bueno, por el correo electrónico que lo suelo poner cuando doy alguna masterclass o por el teléfono, Luego simplemente. lo puedo dejar también aquí. No Y luego estoy, ya. no estoy pudiendo ver los comentarios, ni estoy intentándolo, pero no lo estoy pudiendo ver. Pero bueno. Tenemos varias. Tenemos aquí a Elena, tenemos a Cristina Bofil. Hola Cristina, buenas tardes. A Inma Galvez, a Ignacio Pues Clemente. muy bienvenidos todos A y Noelia, buenas tardes. Sí, tenemos. Es que lo que estoy... pasa es que también tenemos que decir a las personas que nosotros también en nuestro proceso de adaptabilidad al medio y también animamos, ¿no? También nuestro trabajo es animar a las personas que vean que esas creencias que tienen, que yo no puedo hacerlo porque nunca lo he hecho, eh, no es real, sino simplemente que es, hay que practicar, hay que intentarlo, hay que fallar y desde ahí pues vamos aprendiendo y vamos cada día haciéndolo mejor. De hecho, hoy hay una frase, ¿no? que me encanta y es, bueno, para aprender también es equivocarse, ¿no? La equivocación forma parte del aprendizaje y, bueno, no hace falta tenerlo todo súper mega perfecto y mega controlado. Yo, por ejemplo, hoy estoy con 2 dispositivos, pues uno de ellos no estoy pudiendo ver los comentarios. Agradezco muchísimo a todas y todos los que estáis acompañándonos en directo, pero como he dicho, hoy es mi inicio en esta trayectoria de entrevistas y aquí estoy, somos personas que estamos en un proceso de crecimiento continuo y de aprendizaje. Entonces, pero eso no nos para, ¿no? No nos para. No. Si surge algún imprevisto, pues se acomete y se sigue avanzando y se tira para adelante, porque en eso consta la vida, ¿no? Claro que sí. Magnífico, magnífico. Una pregunta, Carmen. Cuéntanos, ¿qué contribución te gustaría dejar en el mundo? ¿Qué contribución, qué huella? Todos dejamos huella, evidentemente, pero ¿cuál sería? Pues mira, me gustaría como huella que me recordaran quizás pues esas personas que les haya podido abrir esa puerta para que encuentren esa plenitud, esa tranquilidad y también esas personas, ¿no? que han tenido la pérdida de algún ser, que puedan tener la capacidad de vivir la experiencia, pero no desde el sufrimiento máximo, sino desde la aceptación de que
somos personas que venimos y que tendremos un día que irnos, y que eso no nos mantenga en el dolor. Yo, si consiguiera transmitir a las personas que se puede vivir esa situación y bueno, también disfrutarla. Yo he tenido las dos experiencias, de la de mi padre, de no separarme, hacer el desapego hasta los 46, y luego la de mi hermano, que hace 4 años, y es completamente diferente, porque aunque el dolor es igual, pero la experiencia de poder recordarlo, vivir, hablar de ellos, esa huella yo me gustaría dejarla en las personas que lo aceptaran, que vivieran la aceptación y... Qué bonito y qué cierto todo lo que dices, porque así es, ¿no? El dolor, como suelo decir, el dolor es necesario y así es. Cuando hay una pérdida, pues hay dolor, porque es una emoción, la tristeza es una emoción que se tiene que vivir y transitar, y es pérdida, y lo sentimos en nuestro cuerpo, pero más allá del sufrimiento ya, el sufrimiento mucho más allá de la pérdida, al final es opcional, al final es lo que tú dices, ¿no? Exacto. Y Podemos también, engancharnos a eso o dejarlo fluir, y las personas van a estar siempre en nuestro corazón. Eso no significa que las olvidemos, ni muchísimo menos. exacto, exacto. Y en eso se engloba también, en ese aspecto, que yo hablo mucho de los hábitos saludables, donde el saber y aprender a gestionar tus emociones también es crear un hábito, porque hace que tu cuerpo también tampoco reciba esos residuos tóxicos que nos generan las emociones. Porque al final todo se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Cuando dicen... Es el medio que este aparato, como me decía el último, en el último formador que he tenido en desarrollo humano, me decía, este aparato que tenemos aquí es el que recibe, ¿no? Y el que se ve, pero hay mucho más, pero claro, es el que también Es recibe nuestro todo. vehículo para andar por aquí. Este aparato, sí, así es. Es nuestro vehículo, y cuando dicen, muchas veces el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿no? Y al Sí, final sale. Por eso es tan importante, ¿no? Personas como tú también, que haces esta labor, ¿no? De equilibrio entre esas dimensiones que somos los seres humanos, ¿no? exacto, es que somos tridimensionales y tenemos que, como tal, tenemos que vibrar en el... Mira, yo me acuerdo, ahora me está viendo que mi abuela siempre me decía de pequeña, eh, al perro sarnoso todo se le vuelven pulgas. Y claro, yo ahora, y yo es que soy muy de refranes porque me he criado con mi abuela, muchas de las cosas que mi abuela me decía, yo ahora las interpreto y digo, claro, pues si estás mal, tu vibración es baja, efectivamente no vas a traer el Tanta rosa. sabiduría, ¿verdad? En la Es- sabiduría popular, porque es sí, cierto. sí, sí, porque si tú incluso las frases de los pensadores, de Sócrates, de todos esos que de tantísimo tiempo, tienen un sentido en la frase que muchas veces yo escucho a las personas y digo, pensarán que lo estamos inventando nosotros. No hay nada, está todo inventado. O sea, nosotros simplemente estamos viviendo otra experiencia desde otro punto de vista Y también adecuar, ¿no? Las cosas, como tú bien dices, adecuarlo a los tiempos, ¿no? Y a la vida, ¿no? Al lenguaje que se va utilizando, pero al final la esencia, pues en muchos casos es la la misma. esencia que la traemos nosotros dentro es muy importante ponerla en práctica, escucharla. Yo digo escucharte a ti mismo, ese silencio, que hay veces que, si es que con tantísimo ruido, con la vida tan ajetreada, tan rápida que hemos llevado, prácticamente no nos escuchamos. Entonces, yo siempre invito a las personas a que se permitan ese momento de silencio, de conexión, de que calmen su mente, y desde ahí van a escuchar a su cuerpo, porque tú puedes escuchar a tu cuerpo si notas que tienes un tirón en el hombro, pues puedes saber si es un mal movimiento que has hecho, o puedes observarte de dónde te viene, y teniendo un poco de habilidad eres rápidamente capaz de conectar con Hay él. que sintonizar, ¿no? Porque muchas Sí, veces, ciertamente, muchas veces vamos cargando cosas literalmente, bueno, cosas en el cuerpo, literal, y eso te lleva hacia conocer algo, pero hay que saber, hay que parar, escuchar y decir, bueno, vamos a ver de dónde viene esto. Y hablando de esencia,
Cuéntanos, ¿cómo es ese café con esencia? Pues mira, eso es un café que he preparado por las mañanas. También es una manera, aquí todos tenemos ese pequeño respeto, ¿no? A hacer las cosas. Y una manera, lo que yo te decía, lo del miedo, si algo te da miedo, pues lo que decía lo de los refranes. Mi abuela siempre decía, al miedo no hay que darle poder. Porque además ella me decía, si le das poder al miedo, no eres mujer para nada. Entonces, Qué sabia tu abuela, qué grande. entonces, lo que te decía, yo cuando tenía miedo de algo, pues lo que hacía es que iba, lo hacía a ver qué pasaba. Si era algo que me iba a suponer en la vida, no lo dejaba hacer. Pues con esto lo mismo, es como crearme yo el hábito de conectar, de transmitir y de darle también a las personas pues eso que necesitan, ¿no? Porque yo hay veces que escucho una persona cuando me conecto y escucho una palabra y me llega, pues que a lo mejor es lo que necesito. Entonces, pues he pensado que ese ratito también, porque muchas personas nunca tienen tiempo. Entonces, bueno, pues te tomas un café por la mañana, escuchas pues en este caso a mí, que os estoy invitando, claro, Claro. y a las personas que voy a invitar, porque entiendo que no soy yo sola, sino que para mí ha sido muy importante en este crecimiento personal mío y en esta reinvención, no solamente que haya estado una persona conmigo, yo he necesitado diferentes áreas de mi vida, las he tenido que ir cubriendo, puliendo, ¿no? Pues entiendo que cada persona es experta en su área. Entonces, bueno, pues en este caso te invitaba a ti porque tú, en autoconocimiento, en lo que tú manejas, pues eres muy buena. Entonces, pues otro día invitaré a Noelia, que es experta en talento, pues si da una pinceladita y que a las personas les puede llegar, pues estamos para ahora en este momento, yo creo que tenemos que aportar, que sembrar esas semillas, como dice Cristina de Lozamena, de dar a las personas que estén ahí. Y bueno, pues una manera también de autorrealizarme yo y de tener en cuenta que mi mayor miedo era hablar en público. Bueno, pues Entonces, creo que está bastante resuelto, ¿no? pero a mí me ha costado muchísimo. Quien me conoce de orígenes lo sabe. Y entonces, pues también es una manera de decirle a las personas que por mucho miedo o por cualquier situación que tú creas que no la puedes superar, se puede. Pero qué importante es el ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Más que hablar, es el ejemplo, tú en tu caso, desde como yo comentaba, desde tu experiencia, has creado el método, has hecho una serie de cosas, has superado miedos. Y eso es lo que creo que realmente da impulso, ¿no? Claro, Si en pero algo fíjate, puedes acompañar o ayudar, es también en ese ejemplo, ¿no? Como bien también dice la gran exacto. Cristina de Lozamena, es el ejemplo, es la experiencia la que al final queda y se refleja. Claro, pero fíjate que yo el miedo lo tenía yo interior, pero no era lo que proyectaba, porque era al revés. La gente a mí me veía como una persona muy fuerte donde venían a beber de mí, por así decirlo, porque era la que animaba, pero luego cuando es algo para mí personal, yo me di cuenta a raíz de emprender de los miedos que tenía, de esos miedo a hablar en público, y me sorprendí porque yo ya venía de haber tenido una peluquería, de haber estado en un restaurante, gestionando un restaurante en Alemania, aquí en España, y yo era la más echada para adelante. Y el día que yo tuve que emprender, por eso yo a las personas las animo que emprendan, porque ahí es donde se van a dar cuenta verdaderamente de la cantidad de miedos que tienen. Porque yo me sorprendí, jamás habría pensado yo que tenía esas creencias si no decido emprender, porque estaba cómoda, había conseguido lo que yo me había planificado y estaba en mi zona de confort. Exacto, es lo que te iba a decir justo. Claro. Estar en la zona de confort, aunque no sea cómoda, pero es confortable, ¿no? Es conocida. Exacto, Es el exacto. camino del emprendedor, madre mía. Exacto. Muy interesante. Yo lo recomiendo, como digo, tendría que ser una prescripción que todo el mundo tuviera que emprender una vez en la vida para, para enfrentarse a darse cuenta de todas las habilidades que tiene adormecidas y que puedan poner en práctica todo el conocimiento que tienen. Eso que dices ciertamente creo que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces nos escudamos
pues en algo más grande, y efectivamente, y sobre todo, no sé si piensas lo mismo, tal y como va la sociedad y tal y lo que estamos viviendo, al final es que el camino lo vas creando a cada paso. Claro, Es una asignatura que se tendría que dar más a conocer, o incluso estar más dentro de lo que es la educación, porque pensamos que volvamos a volver a lo mismo. No se va a volver a lo mismo. No. Tenemos que pensar que esto ha venido para quedarse, y cuanto antes lo aceptemos y antes nos embarquemos en este barco, pues vamos a llegar a mejor puerto, porque si no, al final, pues lo que sucederá es que los que se suban al barco irán delante y los demás tendremos que ir a remolque si no espabilamos. Exactamente. Bueno, pues verdadera, no puedo ver, me está dando mucha pena el no poder ver Bueno, los comentarios, pero los pues veré estoy después. viendo, sí, veo varias aquí que nos han saludado. Veo a Cristina Bofil, que viene de Estados Unidos. ¡Wow! Ella es enfermera oncológica, nos conocimos también en un proyecto de emprendimiento precisamente de hábitos saludables, porque para mí es muy importante, tanto que aprendas a gestionar las emociones, como he dicho, como que aprendas a nutrirte, porque, como tú decías, mi proyecto es mi experiencia de vida, y no tiene sentido que tú estés desarrollando todo tu potencial, llevándolo al máximo, teniendo una proyección de futuro tremenda, y de repente se te olvide que tienes que nutrir tu cuerpo físico, que es el que va a hacer que eso sea posible. Entonces es muy importante, y eso va también dentro del método Big-One, que es parte de crear esos hábitos para que nos Estilo de queden. vida saludable, ¿no? Saludable en todos los aspectos, no solamente es aspecto físico, en la parte emocional, la parte mental, el cuidarse, ¿no? Como Exacto, ten en bien, cuenta te que quieres y te cuidas, ¿no? Como pones en tu exacto, logo, te quieres, te cuidas y creces. y creces, porque el crecer sale solo si tú si tú estás en equilibrio y fluyes, no tienes ningún impedimento para que no puedas conseguir y crecer. Así es que, pues bueno, muchísimas gracias, Carmen. Podríamos seguir hablando porque además conectamos muchísimo, ¿no? en muchísimos temas, y ahí tenemos una visión muy similar de muchas cosas. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí, y como te pedí, y gracias por aceptar mi invitación, para mí era importante que tú fueses la primera persona de esta rueda, porque bueno, es mi forma también de agradecerte también en cosas en las que me has ayudado y que hemos compartido. Así que muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos habéis acompañado en directo. La entrevista queda grabada, o sea que no pueda verla ahora, pues la podrá ver más tarde en diferido. No te quiero quitar ya más tiempo, Carmen, que sé que eres una mujer muy ocupada y hay que continuar. Así que ha sido un auténtico placer. Pues nada, Gracias. muchas gracias, Ángeles, muchas gracias a todas las personas que se han conectado, y esperemos que, bueno, que con este poquito que hemos podido compartir que sirva para algo. Muchísimas gracias, Ángeles. Gracias. Chao. Un abrazo. Adiós. Que tengáis buena tarde.